Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Hoy de nuevo un vídeo tratando del tema de incongruencias cristianos, segundo capítulo de mi colección. Bueno, el primero creó un poquito de controversia. No es mi propósito crear controversia, ni mucho menos, sino analizar y reflexionar de algunos temas que considero importantes y que son temas que se tratan mucho en el mundo cristiano y que se abordan mucho en redes sociales. Ese último tema que hablé de la intercesión de los santos, pues algunos católicos reaccionaron a favor, otros en contra, que los católicos siempre en contra. Algunos dijeron que iban a hacer un vídeo, reacción, no lo han hecho. Uno sí que lo hizo, mi amigo Boris lo hizo, pero se pasó una hora atacando muñecos de paja porque no refutó absolutamente nada de los argumentos que yo había dado, sino que se metió con nosotros, empezó a hablar mal de la iglesia, de tratarnos de protestantes, denigrarnos, insultarnos y luego muñecos de paja como defendiendo de que los muertos viven y eso lo creemos nosotros. Nosotros creemos que las personas cuando mueren su espíritu sigue viviendo, que es consciente y que está pendiente de las cosas. Eso nunca lo hemos negado, pero se pasó todo el vídeo haciendo eso. Iba a contestarle, pero no lo hice porque además de ser muy inconsistente, pues no tuvo más que 80, 90 visitas y no valía la pena, creo yo, a tratar más el tema. Creo que quedó claro. Y repito, no es mi propósito crear polémicas, sino hablar de cosas y refutarlas o defenderlas con argumentos bíblicos e históricos, ¿no? No con muñecos de paja o bombas de humo, ¿no? Que lo único que hacen es distraer. Eh, Creo que este vídeo puede ser polémico otra vez, pero espero que no. Lo hago con respeto, lo hago con cariño. Voy a tratar temas de diferentes religiones. Cuando llegue a los testigos de Jehová, seguramente mis amigos me atacarán y me responderán. Esto sí que son más activos en estos temas. Mi amigo Alex León de México seguro que hará alguna reacción, o mi amigo Samuel de España, de Madrid, también lo hará. De hecho, todos sus vídeos siempre se acuerda de nosotros, siempre aprovecha para burlarse o sacarnos en todos sus vídeos, nos saca a los santos de los últimos días, riéndose y burlándose de nuestras creencias. Parece que tiene fijación. Saludos, Samuel, si ves este vídeo. Sabes que te quiero y te aprecio y yo nunca voy a tratar con desdén o con, o con sarcasmo, con burla, ninguna de tus creencias porque las respeto. No obstante, voy a ser claro y me gusta ser claro y hablar claro de todas estas cosas para dar mi opinión y mi expresión, pero desde el respeto, desde el cariño y desde la reflexión serena, ¿no? Para que cada uno, lógicamente, pueda opinar lo que quiera. Bueno, dicho esto, que ya me he enrollado mucho, hoy vamos a hablar de otro asunto que para mí es muy, muy grave por incongruente, pero que hay muchas personas que lo creen y lo respeto con profundidad, de que cada uno cree lo que quiere y lo ve de una manera y ya está, ¿no? Y es un poco hoy vamos a hablar una parte de la unicidad, ¿no? Los unicitarios es que están divididos en varias creencias, no sé exactamente. Vuelvo a pedir disculpas, como dije en el vídeo anterior, seguramente diré alguna cosa que no sea correcta. Si me corrigen, yo acepto las correcciones, no tengo ningún problema. Y lo que está claro es que al no conocer todas las cosas, pues doy mi opinión desde mi punto de vista. Si me equivoco en algo, pues admito las correcciones, ¿no? Los unicitarios creen básicamente que solo existe un solo Dios y que por lo tanto no hay tres personas diferentes en la divinidad, solamente hay un Dios. Están divididos hasta donde yo sé en unicitarios y unicitarismo. Los unicitarios, la unicidad, defiende que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, que es un solo Dios, pero se manifiesta, o sea, como que se representa unas veces como Padre, otras veces como Hijo, otras veces como Espíritu Santo. Pero solo es un solo Dios. Mientras que el unicitarismo dice que hay un solo Dios, que es el Padre, y que Jesucristo solamente fue el cuerpo humano de él cuando estuvo en la tierra, se manifestó, o sea,
humanamente como Cristo, y que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es un poder ni una manifestación, es solo el poder de Dios. Creo que esto es más o menos lo que creen, ya te digo, pueden corregirme. La pregunta es, ¿esto es real? ¿La Biblia nos enseña estas cosas o realmente esto no es así? Voy a hacer dos reflexiones y dos consideraciones al respecto. La primera reflexión. Si Dios, por lo que vemos en la vida de Cristo sobre todo, es un Dios cercano, humano, sencillo, que nos explicaba el Evangelio Cristo con parábolas a gente sencilla y humilde, si nos explicaba el Evangelio con sencillez, ¿por qué se complicaría tanto la vida para hablar de 3 personas y luego solo hay una? ¿Pueden pensar eso? ¿Por qué Dios nos iba a complicar la vida, nos iba a volver locos con unos principios y con una forma de manifestarse que no fuera sencilla y real como 3 personas? Eso para mí es lo más importante, ¿no? Dios, yo creo que no nos complica la vida, que no nos explica el Evangelio sencillo, y que entender las cosas de una manera tan enrevesada, pues realmente no va de acuerdo con el principio de la sencillez del Evangelio. Y la segunda reflexión es que, claro, cuando ellos piensan que solo hay un Dios, todas las escrituras lo filtran, es como un filtro, ¿no? Todo tiene que pasar por este embudo, ¿no? Todo lo que ellos ven siempre tiene que referirse a un Dios. Entonces, toda la escritura, por más clara que esté de que hay pluralidad, de que hay 3 personas diferentes en la divinidad, pues al final lo convierten en uno solo. ¿Por qué? Porque tiene que ser solo uno. Porque parten de ese principio de que Dios solo es una persona, por lo tanto, todo lo dan a dar vuelta. Un ejemplo es cuando Esteban tiene la visión, antes de ser martirizado, que ve al Padre y al Hijo. Y dice, ve al Hijo de pie a la diestra del Padre. Eso en griego de la época está muy claro de que es literal. Está viendo a una persona y a su derecha está viendo a otra. Ve a Jesucristo de pie y al Padre a su mano derecha. Pero ellos dicen, no es que hayan 2 personas. Es que la diestra significa el poder. Ve a Cristo en el poder de Dios. Claro, con ese filtro, con ese sesgo de confirmación que se llama, pues nunca vas a ver 3 personas, ni vas a ver a la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, esas son 2 cosas que me gustaría que nuestros amigos unicitarios o unitarios reflexionaran y pensaran en eso, ¿no? Y luego las 2 consideraciones importantes. La Biblia, yo entiendo, y creo que la mayoría de los cristianos entiendan, que en la Biblia hay una pluralidad, que se ve a Padre, a Hijo y Espíritu Santo separados y diferentes. Y eso lo enseña la Biblia. Hay pluralidad, y luego en el Nuevo Testamento se ve que son 3 exactamente, porque al principio en el Antiguo Testamento se ve pluralidad, se ven varios, pero a veces no se identifican correctamente. Ahora vamos a intentar analizar un poquito Antiguo y Nuevo Testamento para ver que esto realmente sí se ve, aunque a veces cuesta verlo, pero en el Nuevo Testamento se ve claramente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de nuevo vuelvo a decir, si solo fueran uno, ¿para qué darles nombres, darles funciones, darles voluntades, darles obras diferentes? Si solo es uno, no tiene ningún sentido. O sea, sería complicarnos la vida, un Dios que no nos ama, que nos quiere complicar la vida, que nos quiere engañar, que no se quiere manifestar, que no nos quiere darse a conocer, que se esconde tras filosofías y tras interpretaciones tan complicadas que el común de los mortales no lo puede entender. Y precisamente Cristo dijo que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Entonces, si Él mismo nos engaña, nos confunde o nos vuelve locos, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, creo que la pluralidad está muy clara en la Biblia, y la Trinidad o el triteísmo, más exactamente, se ve claramente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver esto, porque el tema es amplio, pero hoy nos vamos a centrar en la pluralidad. Vamos a ver la pluralidad. En otro vídeo posterior que haga más adelante hablaremos de las 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y veremos cómo están en la Biblia muy claramente marcadas, distintos, con funciones distintas y con trabajos distintos y con personalidades distintas. Pero ahora vamos a centrarnos solamente en la pluralidad, porque si demostramos que en la Biblia hay pluralidad, pues la unicidad desaparece y la unicidad pues no tiene ningún sentido.
Nosotros como Santos de los Últimos Días somos triteístas, no somos politeístas. Nos llaman politeístas porque creemos en tres dioses diferentes y separados, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, tres esencias diferentes y nos llaman politeístas. Bueno, para mí politeísmo es el creer en muchos dioses. Ahora bien, politeísmo significa, poli es más de dos, es varios. Por lo tanto, si creemos en tres seres divinos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podrían catalogarnos lógicamente de politeísmo y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que el politeísmo realmente está asociado pues, a los dioses de la antigüedad. Por ejemplo, en la cultura romana, la religión romana, Júpiter, el dios superior, Marte el dios de la guerra, Venus la diosa del amor, Neptuno es el dios del mar, Mercurio es el mensajero de los dioses, es decir, son muchos dioses, cada uno con una función diferente, ¿no? Eso sería el politeísmo clásico, que también lo vemos en las triadas de la antigua Cananel o del antiguo Egipto, Babilonia o Siria, ¿no? Diferentes tipos de grupos de dioses. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, por eso nos gusta llamarnos triteístas, aunque si nos quieren llamar politeístas, pues no pasa nada absolutamente, porque realmente es así. Hay pluralidad, y si hay pluralidad, es politeísmo. Poli, varios dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, nosotros no nos asustamos, nosotros no nos avergonzamos de ello, pero preferimos que en eso, porque se puede utilizar, y de hecho utilizan el politeísmo como un insulto, como una degradación, como un menosprecio, ¿no? No, los santos de los últimos días son politeístas porque creen en tres dioses, son politeístas, como si fuéramos paganos. Pero bueno, eso lo usan como insulto, nosotros no vamos a entrar en ese juego. Como he dicho, nosotros somos triteístas, creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia realmente es politeísta también. Y vamos a ver lo que pasa, que la han metido también por ese círculo, por ese sesgo de monoteísmo para defenderse, porque la Biblia viene de estar en un ambiente politeísta rodeado de cananeos, de egipcios, de babilonios, con muchos dioses, con muchas funciones. Entonces la Biblia se centraba en un único Dios verdadero, aunque luego vemos que hay pluralidad en ellos. Vamos a demostrarlo además con la Biblia, ya entrando directamente al tema. Génesis 1.1. En Génesis 1.1, la traducción que nos dan todas las Biblias es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero está mal traducido, porque en la palabra que se utiliza en todo Génesis 1, 35 veces se utiliza la palabra Elohim. Elohim, si van a una Biblia interlineal en hebreo español, verán que Elohim significa dioses, directamente dioses. Luego los traductores, para defender ese supuesto monoteísmo, dicen, no, ese es un dios, un plural majestático, ¿eh? Se inventan palabras muy bonitas, los filósofos inventan palabras muy bonitas para negar la verdad. Pero realmente esto debería decir: en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra, y dijeron los dioses sea la luz, y fue la luz. Y luego dijeron los dioses hay expansión, y llamó los dioses expansión cielos, y fue la mañana el día segundo. En este primer capítulo de Génesis, solo en el primer capítulo aparece 35 veces Elohim, que literalmente son los dioses, porque en la creación había pluralidad. No estaba solo el Padre, no estaba solo el Hijo. No sabemos, pero había pluralidad, porque la palabra lo dice. Elohim, los dioses crearon los cielos y la tierra. No es hasta el capítulo 2 que aparece Jehová, por primera vez en el versículo 4 del capítulo 2, y los cielos fueron creados por Jehová. Y Jehová aparece en la Biblia 6.800 veces. Y Elohim o Elohim aparece 2.500 veces, o sea que no es una anécdota del primer capítulo de Génesis. Tanto Jehová 6.800 veces como Elohim 2.500 veces son muchas veces para demostrar una pluralidad. De hecho, Elohim es plural, significa dioses, y Eloi sería literalmente el nombre del Padre, que es lo que dice Cristo cuando está en la cruz. Eloi, lama sabactani, que traducen: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se refiere a Elohim. ¿Se dan cuenta? Él, además, es el sufijo de Betel, la casa de Dios, Israel,
Ismael, todo lo que acaba en él es Dios, relativo a Dios. Betel, casa de Dios. Así es que él es el singular de Elohim, que son los dioses. Es que está más claro que el agua. Solo que el monoteísmo forzado del cristianismo, un poco para diferenciarse, como digo, del verdadero paganismo politeísta que los rodeaba, pues llevaron a centrarse en ese monoteísmo que ha desvirtuado la verdadera pluralidad de la Biblia. Luego hay un versículo que utiliza mucho bueno, vamos a usar 2 o 3 versículos que usan mucho los unicitarios, pero que es una bomba contra ellos. Lo que pasa es que lo interpretan de una manera que le dan la vuelta y lo quieren hacer, pero vamos a analizar, por ejemplo, Deuteronomio 6:4. El Shema, la llamada. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dicen, ¿ves? Uno es. Dios solo es uno. Pero no analizan. ¿Qué dice aquí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, pero leamos el hebreo original. Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y en ese uno utiliza Ejad. Hay 2 palabras en hebreo para uno. Ejad y Yahad o Yahid. No sé hebreo, perdónenme. Ejad significa uno, unido. Y Yahad significa uno, único. Si este versículo quisiera hablar de un solo Dios, en vez de Ejad hubiera utilizado Yahad o Yahid, que significa uno y único. Sin embargo, este versículo primero cita a 2 personas. Jehová, Elohim, Ejad. Están unidos. Jehová y Elohim están unidos. Jehová y el Padre, Jesucristo, que es Jehová y el Padre, están unidos. Está más claro que el agua y ellos no, dicen uno. No, están unidos. Ejad es unido, uno unido. Yahad es uno único y aquí se usa uno unido. Por lo tanto, está muy claro que la Shema defiende la pluralidad de dioses. Jehová y Elohim, es que nunca lo dicen. Como dicen nuestro Dios, ahí lo camuflan. Jehová, nuestro Elohim, Jehová con Elohim, están unidos. Esa es la traducción correcta. Y por lo tanto, la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento pluralidad. Pero en armonía el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento también nos enseña en el griego, porque el Antiguo Testamento escribió en hebreo y el Nuevo en griego, también nos enseña exactamente la misma pluralidad. Por ejemplo, en Juan 10 dice 19, 29 y 30, hablando de las ovejas que el Padre me ha dado, dice, mis ovejas, mi Padre me las dio, Él es mayor que todos, yo y el Padre uno somos, dice en el versículo 30. ¿Dicen, ves? Uno. Pero de nuevo, hay 2 palabras también en griego para uno, igual que teníamos Ejad y Yahad en hebreo, en griego tenemos Heis y Mono. Mono es muy conocido porque lo usamos en español, mono, uno. Monorraíl, un solo raíl. Monoplaza, una sola plaza. Mono lo usamos porque significa uno, único. Sin embargo, aquí, cuando dice yo y el Padre somos uno, dice Heis, no dice mono. Porque Heis es uno, unido. Mientras que mono es uno, único. De nuevo, en la armonía con el Antiguo Testamento, el hebreo, el griego nos vuelve a decir. Por eso, por ejemplo, a Jesucristo se le llama monogenes, unigénito. El único hijo de Dios en la carne. El monogenes es Jesucristo. Mientras que Heis es uno, unido. Por lo tanto, dice yo y el Padre, no dice mono, dice Heis. Uno somos, Heis somos. ¿Se dan cuenta esa armonía? Y luego, por si queda alguna duda de que hay pluralidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la explicación que destroza la Trinidad bizantina, Trinidad clásica del Concilio de Nicea, que es una barbaridad filosófica inventada por los hombres, destroza este versículo del capítulo 17 de Juan 17:21, destroza el unicitarismo y la Trinidad clásica bizantina, que es una barbaridad también. Cuando Cristo, hablando del Padre, dice, para que ellos, hablando de los discípulos, de los creyentes, sean uno,
como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es decir, que el Jesucristo está pidiendo que ellos sean, los discípulos, seamos uno en ellos, como el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. ¿Está diciendo que son la misma persona? No. Está diciendo que están unidos y que nosotros tenemos que estar unidos con ellos. ¿Significa que cuando creemos en Cristo nos evaporamos y nos vamos a la sustancia divina? No, no tiene ningún sentido. Significa que nos unimos a Cristo y, como decía Pablo, llegamos a tener la mente de Cristo, que decía, creo que era en 1 Corintios capítulo 2, si no recuerdo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, hablaba, ¿no? Eso sería estar unidos al Padre y al Hijo. Por lo tanto, el Padre y el Hijo están unidos, como hemos visto aquí, son uno, como nosotros tenemos que ser uno con ellos. Por lo tanto, creo que está muy claro que la Biblia es plural, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hay pluralidad. Está el Padre, que es un ser divino diferente al Hijo, que es otro ser divino completamente, que lo veremos en otro vídeo, porque este ya se está haciendo muy largo, pero que está muy claro de que son uno en unidad. Tanto en el Antiguo Testamento, Jehová y Elohim, los dioses, pluralidad, están unidos y son uno en unidad, y en el Nuevo Testamento el Padre y el Hijo son uno en unidad, no en un solo ser, sino son dos seres diferentes unidos, como nosotros debemos estar unidos en ellos, todos los discípulos, todos los creyentes. Es que creo que es tan sencillo y tan evidente que es darle vueltas. Y para terminar, un pequeño bonus de algunos versículos que también utilizan mucho los unicitarios, y que sería un poco el puente con el vídeo que haremos dentro de, no sé, algunos meses sobre la segunda parte de la unicidad, demostrando que hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo, que son seres diferentes, personales y únicos, cada uno de ellos, pero que están unidos en propósito y están unidos en obra, como nosotros los creyentes tenemos que estar unidos a Cristo y tener la mente de Cristo sin evaporarnos y volvernos... no sé cómo decirlo, porque realmente la filosofía complica esto mucho. Pero vamos a ver, por ejemplo, un versículo que utilizan mucho los unicitarios, está en Juan 14, del 7 al 11, que es cuando el Señor está con los discípulos y le dice, si me conocierais a mí, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dicen, ¿ves? Ahí está, Jesucristo diciendo que es el Padre. No, ahí no dice que es el Padre, ahí está dando una expresión retórica. Felipe dice, muéstranos al Padre, porque no lo estamos viendo. Pero Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No está diciendo, si la unicidad fuera real, Cristo en ese momento hubiera dicho, yo soy el Padre. No, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque somos iguales, porque estamos unidos, porque tenemos la misma mente y estamos completamente unidos en todo, somos un solo Dios, en unidad y propósito. Si la unicidad fuera real, Cristo aquí, en vez de decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, hubiera dicho, yo soy el Padre. No lo dice. Y este versículo lo utilizan mucho ellos para decir, ¿ves? Ahí está. No, no está. Al contrario. Y si leemos un poquito más, aún está más claro. En el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, estar en no es ser el mismo, sino estar unidos. El Padre está conmigo y yo estoy con el Padre. Aquí, si no dirían, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre soy yo? No, dice, ¿yo crees que soy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, que está conmigo, si fuera el mismo día, mora en mí, diría, el Padre que soy yo, os lo he manifestado. No, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Está clarísimo, el versículo 11, 10 y 11 destroza todos los principios unicitarios. Pero ellos vuelven a filtrarlo todo
Por el filtro, no, solo hay uno, solo hay uno, solo hay uno, solo hay uno, solo hay uno. Ya cierran los ojos y no ven más. Para finalizar, si el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, ¿por qué en Juan 17:3 dice Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado? Dicen, ¿ves? Solo hay un Dios verdadero, el Padre. Pero no ven, primera de Juan 5:20, en el cual el apóstol Juan dice, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿En qué quedamos? ¿El Padre es el único Dios verdadero? ¿O Jesucristo es el verdadero Dios? ¿No se dan cuenta que es el mismo atributo divino? Tanto el Padre como el Hijo son dioses verdaderos, es el Dios verdadero, pero son diferentes. Si fuera el mismo, no, no valdría esta expresión, ¿no? Si fueran el mismo, Pablo, o sea, Juan hubiera dicho, Jesucristo es el Padre y es el único Dios verdadero, no. Jesucristo dice, el Padre es el único Dios verdadero, Juan 17:3, y primera de Juan 5:20, el apóstol Juan dice, Jesucristo que es el Dios verdadero. Por lo tanto, queda completamente, bajo mi punto de vista y con todo el respeto y cariño y respeto hacia las creencias de los demás, pero creo que no hay ninguna justificación para defender la unicidad, ni el lucitarismo, ni nada de eso. Hemos visto que la Biblia desde Génesis habla de dioses, que esos dioses están unidos, Jehová y Elohim están unidos, que coinciden con el hebreo en las expresiones y en la forma de ser, y con el griego en el Nuevo Testamento igual, de que Dios, el Padre y el Hijo son uno y están unidos, igual que nosotros debemos estar unidos a ellos. Por lo tanto, siempre es pluralidad en unidad, pluralidad en unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes, los tres son dioses verdaderos, los tres están unidos y son un único Dios, y por eso somos monoteístas, triteístas, porque creemos en un único Dios, porque están en unidad, como nosotros como creyentes y discípulos tenemos que estar unidos a ellos sin perder nuestra esencia, nuestra naturaleza y nuestra forma de ser, y nuestra individualidad, que unidos forma la pluralidad. Nosotros como santos, nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, en cualquier religión todos debemos obtener la mente de Cristo y todos tenemos que estar unidos en Cristo, como decía Pablo, Cristo mora en mí. Pero lo tienes dentro porque Cristo tenía cuerpo, ahí no vamos a dudar que Cristo resucitó con su cuerpo. ¿Y cómo va a morar Cristo en ti si no es en la unidad de pensamiento, de voluntad, de amor, de fraternidad y de todos los adjetivos que quieran poner que tengan que ver con la unidad espiritual y la unidad espiritual, quizás sería la única palabra. En fin, eso es simplemente una consideración. De nuevo reitero el respeto, el cariño, al respeto a todas las cosas, pero reflexionen un poquito, reflexionen. Si ustedes están creyendo estas cosas, como no tiene realmente ningún fundamento bíblico, y que la voluntad del Señor y la palabra del Señor nos muestran claramente que hay una pluralidad y que esa pluralidad son tres seres diferentes, separados, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.